Salgo en los tiernos brazos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho siempre reposaré. Hola, que Dios los bendiga, que Dios los acompañe donde quiera que se encuentren. Vamos a continuar donde dejamos en el video anterior este tema acerca de quiénes son los muertos en Cristo, ya que sugiere el orador, el pastor Armando sugiere y nos da como una de las evidencias de los muertos en Cristo el Efesios capítulo 2 versículos 14 y 15, donde habla que de los dos pueblos Dios formó un solo pueblo, un nuevo hombre en Cristo, y que por lo tanto al surgir la iglesia cristiana, solamente los muertos en Cristo se trataría de los que murieron de ahí en adelante. Por eso es que Él nos da a entender de que en el momento del rapto, solamente los que se van al cielo, en el momento de la venida o el rapto, son solamente la iglesia cristiana. Ahora, lo que yo pregunto es, ¿esto es verdad? ¿Esto es así? Por eso es que en estos videos estoy desgranando tema por tema, desgranando el punto número uno, que era quiénes eran los que duermen. Segundo, ¿somos un alma o tenemos un alma? Por lo que aquello de que las almas que están ante la presencia de Dios, ¿no es cierto? Y que en realidad no morimos, sino que estamos en un estado de conciencia mientras que nuestro cuerpo duerme. Y lo hemos explicado, que hemos visto que no es así, ¿no es cierto? Y entonces llegamos al punto donde vemos este tema acerca de los muertos en Cristo. Entonces, Pablo está diciendo que ahora de estos dos pueblos Dios ha hecho un solo pueblo, que es su iglesia, ¿sí? En un solo templo. Sugiere más, o sea, dice más adelante. Bien, versículos anteriores vimos que Pablo dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, de acuerdo a ese rito que venía en la ley, por eso dije, quizás sea necesario hablar de ese tema, de qué ley, porque no se trata de la misma ley de los 10 mandamientos, sino de las leyes que tienen que ver con las ordenanzas, los mandamientos expresados en ordenanzas, entre ellos estaba la circuncisión. Es decir, los gentiles no se circuncidaban, eran considerados incircuncisos. Entonces, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. O sea, los gentiles estaban sin Cristo. Entonces sugiere que para el pueblo de Israel, ellos sí estaban con Cristo. O ellos sí estaban en Cristo. Entonces, antes de la iglesia cristiana, también morían en Cristo. Por eso la pregunta es, ¿qué significa morir en Cristo? Entonces, fijémonos lo que dice el apóstol Pablo referente a este tema. En el libro de Colosenses, en el capítulo 2, voy a leer a partir del versículo 9 en adelante para intentar explicar qué significa, qué significaba para Israel la circuncisión. Algo que Dios, un rito que Dios les había dado como una señal. Y vamos a ver que Pablo lo une con algo más. Fíjense, dice, porque en él, hablando de Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
y vosotros estáis completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados, está hablando a los gentiles, con circuncisión no hecha a mano. Lo que Pablo le está diciendo en Efesios, le está diciendo lo mismo, ¿no es cierto? La circuncisión hecha a mano, esa circuncisión hecha a mano, tenía digamos, eh, como ejemplo, darnos una ilustración, un símbolo. Y entonces Pablo también habla en este texto de Colosenses de otro símbolo que significa exactamente lo mismo. Fíjense, dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Fíjense que dice que la circuncisión era de quién. La circuncisión era de Cristo. Por eso es que Pablo en Efesios dice, ustedes anteriormente, en otro tiempo, estaban sin Cristo. Por lo que Pablo dice que la circuncisión de quién era. La circuncisión es de Cristo. Porque ¿qué simbolizaba la circuncisión? Echar de vosotros dice el cuerpo, dice, echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, es decir, morir al pecado. Entonces dice Pablo lo siguiente, versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados. Fíjense que Pablo hace la unión entre la circuncisión y el bautismo, que simbolizan exactamente lo mismo, ¿no? Dice, sepultados con él en el bautismo, sepultados con él, muertos en Cristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que los levantó de los muertos. Tanto judíos como gentiles recibieron estos ritos, el rito de la circuncisión y el bautismo, como una señal de la muerte al pecado. Entonces, ¿qué significa estar muerto en Cristo? Es decir, que tanto el uno como el otro, al echar el cuerpo pecaminoso carnal, es decir, al, digamos, al rechazar el pecado, se estaban entregando a Cristo. ¿Sí? Entonces dice, sepultados con él en el bautismo. Versículo 13, y a vosotros, los gentiles, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, siendo aún incircuncisos, no habiendo nunca practicado ese rito, dice, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Perdonándoles todos los pecados. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la circuncisión y el bautismo son exactamente la expresión de un mismo acto, que es la muerte al pecado. Cuando los judíos se circuncidaban, era una señal de que habían muerto al pecado. Y en el caso de la nueva era cristiana, también el bautismo es señal de que hemos muerto al pecado y ahora vivimos en Cristo. Y lo mismo sucedía para el pueblo de Israel. Todos aquellos que se circuncidaban era una señal de que ahora vivían en Cristo. Por lo tanto, tanto un pueblo como el otro, ambos vivían en Cristo y morían en Cristo. Ahora, también es cierto que no, el apóstol Pablo, ¿no?, habla del hecho de que aun cuando podemos estar, cuando el pueblo judío
el hecho de estar circuncidado o el hecho de estar bautizado no significa que por el hecho mismo de haberlo hecho estamos en Cristo, porque de nada sirve la circuncisión o el bautismo si no vivimos conforme a la voluntad de Dios. Pero tanto el uno como el otro mueren en Cristo porque viven en Cristo, porque al hacer el rito, ¿por qué nos bautizamos? Porque es una señal, el bautismo es una señal de haber aceptado a Cristo como mi Salvador. Y para el pueblo de Israel también era una señal la circuncisión de haber aceptado, ¿no es cierto?, a Dios, de haber aceptado a Cristo, la promesa que se le hizo al pueblo de Israel a través del rito de la muerte de los corderos. Entonces, ¿qué más dice el apóstol Pablo referente a esto? Vamos a verlo. Fíjense lo que dice Romanos, el capítulo 2, del versículo 17 en adelante. Lo voy a ir leyendo y voy a tratar de explicar algunas cosas. Yo sé que es muy difícil de entender, pero es importante de entender porque acá se nos ha sugerido, se nos ha dicho, que los muertos en Cristo son solamente aquellos que surgieron o que han muerto luego de la constitución de la iglesia cristiana. Y entonces dice, los muertos en Cristo, se dice que los muertos en Cristo solamente son los que murieron después de esa constitución de la iglesia cristiana, del surgimiento de la iglesia cristiana. Ahora, la palabra de Dios no nos está diciendo eso, nos está diciendo qué significa, tenemos que averiguar qué significa morir en Cristo. Y lo que Pablo está diciendo, que tanto para uno como para el otro, la salvación es exactamente la misma. ¿Sí? La salvación, el rito es una simbología de algo que ocurre en nuestro corazón. Entonces, fíjense lo que Pablo dice en Romanos capítulo 2 del 17 en adelante. Dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. O sea, la ley no es el problema. Pero acá está diciendo, haciendo una advertencia a aquel que siendo judío y profesando su fe, está cometiendo un error, dice, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. En otros tiempos vosotros, los gentiles, dice, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. O sea, en la ley de Dios tenemos la forma de la ciencia y la verdad. Jesús le dijo a los fariseos, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, pero no me encuentran ustedes a mí, porque la ley habla de mí. Entonces, ¿tú qué dices? Dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Es decir, no estás aplicando lo que estás aprendiendo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. ¿Está bien? No. ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Es decir, ¿de qué te sirve el bautismo? ¿No es cierto? ¿De qué te sirve todo eso? ¿De qué te sirve cuando, o el hecho también para el judío, ¿no es cierto? La circuncisión, ¿de qué te sirve? Porque estás deshonrando a Dios cuando desobedeces, ¿qué cosa? Los mandamientos. O sea, todo aquello que tenía que ver con todas las ordenanzas del culto no te sirven de nada si no hay un verdadero cambio en el corazón. El problema está en el corazón. Y entonces Pablo dice,
Porque es como está escrito, versículo 24, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Es decir, la lucha que Jesús tenía con los fariseos, es decir, ustedes, escribas y fariseos, ¿no? ¿Cómo es posible que, hablando del sábado, por ejemplo, ustedes me quieran matar a mí porque sana una persona en sábado y en lugar de gozarse porque esa persona fue sanada, están tan metidos en la rigurosidad de los ritos que lo acusaban de ser un hereje por transportar su camilla. Y no estaba transgrediendo el sábado. El Señor Jesús no se enseñó a transgredir el sábado, sino que les hacía ver, ¿no es cierto?, lo errado que estaban, porque abolían la ley con las tradiciones. ¿Sí? Y entonces, de esa manera blasfemaban el nombre de Dios. Ahora, pues en verdad, versículo 25, la circuncisión aprovecha, o sea, si te circuncidaste o te bautizaste, vamos a ponerlo así, en ese plano, porque Pablo hace la amalgama entre esos dos ritos, si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión o tu bautismo viene a ser incircuncisión. No tiene valor. Por eso Jesús le decía a los fariseos, ¿no? Los fariseos, nosotros somos descendientes, somos hijos de Abraham. Y Jesús les decía, si ustedes fueran hijos de Abraham, porque no lo son, me amarían. Pero ustedes no son hijos de Abraham, porque ustedes quieren hacer los deseos de vuestro padre. ¿No es cierto? Entonces, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, por eso acá el tema no es el problema la ley. El problema no es que hay que abolir la ley, hermanos, este es un tema importantísimo. Dice, entonces, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? ¿Se entiende? Entonces, ¿quién es el que está en Cristo? Acá sucede esto. Porque yo puedo ser muy aplicado en los ritos, en las doctrinas, muy aplicado en cuanto a la apariencia personal, pero realmente no estoy viviendo en Cristo, porque no estoy haciendo la voluntad de Dios. Y es tanto para judíos como para gentiles. Entonces, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley, con la circuncisión es transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. La circuncisión es la del corazón, en el espíritu, y no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios, es decir, en las apariencias. Y esto lo dice Pablo en el libro en Romanos. En Romanos. Y fijémonos lo que dice Pablo en el siguiente texto. Lean conmigo Gálatas, capítulo 3, versículo 26 en adelante. Dice lo siguiente: pues todos sois hijos de Dios por la fe. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, y Pablo hace la amalgama entre la circuncisión y el bautismo. ¿Qué significa? Tanto para unos como para los otros.
Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, que tanto para los judíos con la que se circuncidaban, como para los que nos hemos bautizado o nos hemos circuncidado en Cristo. Por lo tanto, si morimos, ¿morimos en quién? En Cristo. Por lo cual no puede ser cierto que solamente que cuando se dice en Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, no se refiere solamente a los cristianos de la etapa del comienzo de la iglesia cristiana. A propósito, un hermano me dijo, yo quiero saber que me digas acerca del origen de la iglesia o de la iglesia cristiana. A raíz de este tema. Y ya lo vamos a ver en otro video. ¿Qué es la iglesia? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo comenzó la iglesia? Si comenzó con el Pentecostés o la iglesia siempre existió. Por lo que vemos acá, de ambos pueblos, Dios hizo uno solo. Pero para los dos pueblos, aunque el rito es distinto, el significado es el mismo. Y los judíos que se circuncidaban, ellos estaban en Cristo, porque la circuncisión representaba la muerte al pecado. Lo mismo que para los cristianos el bautismo. Por lo tanto, tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento morían en Cristo. Por lo cual no es cierto que los muertos en Cristo solo se refiere a aquellos que participan de la muerte luego del Pentecostés hasta la venida del Señor. ¿Se comprende lo que queremos decir? Pero hay más todavía. Entonces, bien, en Efesios, el capítulo 2, continuando un poquito adelante de donde dejamos en este libro, en el libro de Efesios, en el versículo 18 dice lo siguiente: porque por medio de él, es decir, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es decir, tanto unos como los otros tenemos la entrada al Padre, tenemos el mismo camino al Padre. ¿Y el camino quién es? Cristo. Siempre fue Cristo. El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Siempre fue Cristo. ¿Cómo es que no me veis? Le decía Jesús a los fariseos. ¿Cómo es que ustedes no me ven? Si creyeran en Moisés, porque de mí escribió él. ¿De quién habla la Escritura? De Cristo. Por lo tanto, todos aquellos que creyeron en Moisés, creyeron en Cristo. Entonces, tanto de unos como otros tenemos la misma entrada por el Espíritu al Padre. Entonces dice, así que ya no sois ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordenado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, ambos pueblos son de Cristo. Tanto el uno como el otro tienen entrada por el Espíritu solamente en Cristo, al Padre por el Espíritu, en Cristo. Es decir,
el pueblo de Israel no tenía entrada al Padre por el Cordero. De hecho, el nuevo pacto, lo que tiene de nuevo, lo que tiene de mejor pacto, porque está hecho sobre la sangre de Cristo. El antiguo pacto tenía que ver con los rituales que apuntaban a Cristo, pero en sí el ingreso o el camino al Padre tenía que ver, de hecho por eso es que Abel, cuando él presenta su ofrenda, es aceptada porque él confiaba en los méritos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el Cordero? Cristo. Por lo tanto, desde la muerte del justo Abel, el primer mártir, hasta el último mártir que muera, y todos aquellos que mueran en Cristo Jesús, resucitarán cuando Cristo venga. No se trata solamente de los que han surgido luego de la creación de la iglesia cristiana, porque la iglesia siempre existió. Leamos también otro texto que se encuentra, vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 10, del 1 al 4. Si alguna duda nos quedaba respecto a este tema, fíjense lo que dice este texto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Se refiere a Israel cuando fue librado de Egipto. Egipto, símbolo, ¿no es cierto?, de Satanás, del ateísmo también. Muy bien, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos, dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Es decir, es exactamente lo mismo para el Antiguo Testamento como para el Nuevo Testamento, porque todos fuimos bautizados. El bautismo que corresponde a esto, ¿no? Todos fuimos bautizados en la nube y en el mar. Todos comimos la misma comida espiritual. ¿Qué comía el pueblo de Israel? Como dice, como cuando le preguntaron a Jesús, ¿no? Que le dijeron, Moisés nos dio a comer el pan. Dice, yo soy el verdadero pan. Yo soy el verdadero pan. Es decir, el pan que comía Israel en el desierto simbolizaba el pan, ¿no es cierto? Y lo que nosotros hoy comemos, la palabra de Dios. Y tanto para, como para el pueblo de Israel como para nosotros es el mismo pan. Y todos necesitamos beber de la misma bebida espiritual. Beber de Cristo. Todos aquellos que crean en mí, de su interior, correrán ríos de agua viva. Venid, bebed, ¿no? Venid. Todos los que tengan sed, vengan a beber. ¿No es cierto? Si supieras quién habla contigo, tú me pedirías, dame de esa agua. Por lo tanto, tanto como para el pueblo de Israel del Antiguo Testamento, como para los cristianos del Nuevo Testamento, la salvación viene solo y tan solo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? El bautismo es de Cristo. El pan que da vida es Cristo. El agua que da vida es Cristo. La nube, el mar, el maná y el agua que salió de la roca. Todo simboliza a Cristo. Todo simboliza a Cristo. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como todos los mártires de Jesús, hay algo importante. Dice que todos aquellos que
hemos creído en Cristo somos del linaje de Abraham. No porque hemos nacido de la carne, sino porque hemos nacido del Espíritu. Lo mismo que Jesús le decía a los fariseos. ¿No es cierto? Entonces, los muertos en Cristo no son solamente los cristianos que murieron luego del surgimiento de la iglesia cristiana, sino que los muertos en Cristo son todos aquellos que desde la muerte de Abel, el justo, hasta la venida del Señor, hayan aceptado al Señor hayan aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Otro punto más que hemos develado, el cual nos ayuda a comprender realmente que todos los muertos en Cristo se levantarán aquel día, cuando el Señor venga con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y todos aquellos de todas las épocas, desde el justo Abel hasta nuestros días, hasta la venida del Señor, en aquel día se levantarán por el llamado de la voz del arcángel, por la trompeta de Dios, y junto con aquellos que estén vivos hasta la venida del Señor, alzaremos los brazos para unirnos a ellos en las nubes de los cielos y así estar siempre con el Señor. Dios quiera que este deseo y este sueño que muy pronto será una realidad, sea también tu deseo, sea también lo que motiva cada día de tu vida. Que Dios te bendiga y te acompañe. Y como siempre, espero tus comentarios, tus sugerencias y por supuesto que te suscribas y me ayudes a predicar la palabra de Dios a muchos más que aún no la han conocido. Que Dios te bendiga. Salgo en los tiernos brazos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho